Buenas noches, apreciada Iglesia de San Miguel. Qué bueno es poder encontrarnos el día de hoy, miércoles 16 de septiembre, en nuestra noche de clamor. La semana pasada dimos inicio a nuestra nueva serie, Dile no a la violencia familiar. Y el tema que se trató fue No al silencio, basado en la historia de Adán y Eva. El día de hoy trataremos el tema No a la frialdad e indiferencia, basado en la historia de Jacob y Lea. Acompáñenme en una palabra de oración, por favor. Padre Santo, gracias por habernos reunido en esta noche de clamor. Háblanos, Señor, con tu palabra, guía y dirige todo este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solemos asociar el maltrato psicológico con los gritos, con las humillaciones verbales, con las amenazas, con las burlas denigrantes, pero existe otro tipo de violencia psicológica que puede hacer mucho daño y normalmente pasa desapercibido. Esa es la frialdad emocional, la indiferencia. Les cuento algo. En la antigua Grecia se aplicaba un castigo ejemplar a las personas que consideraban peligrosas, que consideraban un riesgo para la nación o para el pueblo. El nombre que se le daba a este castigo era el ostraquismos, que significa destierro por ostracismo. Y entonces cuando el pueblo, cuando la nación o cuando la asamblea votaba, la persona tenía 10 días para abandonar la ciudad, y si intentaba regresar antes del plazo establecido que se le había dado como castigo, se le condenaba a muerte. En algunos casos, la propia exclusión se convertía en una condena a muerte, ya que las personas no sobrevivían sin la protección de la sociedad, ya que las personas no sobrevivían sin el calor humano, sin el afecto humano, y por lo tanto morían. Saben, en la actualidad hay personas que siguen aplicando esta especie de ostracismo emocional, condenan al otro a un tratamiento de indiferencia o de frialdad. Y esto implica ignorar sistemáticamente sus necesidades. Esa persona que está aplicando este castigo adopta un comportamiento pasivo-agresivo. Esto es un término netamente psicológico, ya que recurre al silencio, recurre a la indiferencia, recurre al desprecio para castigar o manipular al otro. Y entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy, en cuanto a la frialdad y la indiferencia, los personajes Jacob y Lea experimentaron esto. Y sobre todo Jacob era el que aplicaba este tipo de castigo con la indiferencia, con la frialdad hacia Lea. La primera cosa que tenemos que ver es que la frialdad y la indiferencia tienen un inicio, tienen un punto de inicio. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en Génesis, en el capítulo 29. Vamos a leer algunos versos. El verso 23 dice así: Cuando llegó la noche, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob, y él se unió a ella. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que estaba con Lea, así que le dijo a Labán: ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Acaso no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Verso 28. Jacob lo hizo así. Cumplió aquella semana y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. Y Jacob se unió también a Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y trabajó para Labán 7 años más. ¿Saben? Nadie otorga frialdad o indiferencia de manera gratuita. La frialdad emocional tiene su punto de partida, tiene su punto de inicio. Y en la historia de Jacob y Lea, para Jacob hubo un punto de partida para que pudiera ser frío e indiferente emocionalmente con Lea. ¿Qué ocurrió para que Jacob sea indiferente con Lea? Rápidamente quiero que veamos algunos datos de la historia de Jacob. Jacob había arruinado su vida, había engañado a su padre Isaac para robar la bendición y la herencia de su hermano Esaú.
Jacob ahora estaba obligado a escapar, a huir para salvar su vida y librarse de la ira de Esaú. Jacob había perdido la casa, había perdido familia, había perdido sus amigos, había perdido su propiedad. Ahora estaba completamente solo, desposeído, viviendo con temor y en separación de Dios. Pero Jacob, mis hermanos, experimentó un encuentro con Dios. Dios lo confrontó y prometió que Jehová, el Dios de la redención y la salvación, siempre sería su Dios. Dios le dio a Jacob una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo inicio para vivir. Jacob comenzó una nueva vida con gozo y recorrió un largo viaje en busca de sus parientes. Al llegar a Harán, encontró a su familia, encontró a su tío Labán, pero también encontró el amor a primera vista. Sí, conoció a Raquel, encontró a Raquel. Y entonces Jacob con gozo trabajó, ahorró y supo esperar por 7 años para casarse con Raquel, a quien la amaba. Pero el gozo, la espera, el esfuerzo, el sacrificio de Jacob fue interrumpido y por lo tanto Jacob descubrió que había sido engañado. En la noche de bodas, Labán sustituyó a Lea por Raquel. El plan funcionó. Jacob y Lea tuvieron relaciones sexuales en la noche de bodas. Cuando llegó la mañana, Jacob descubrió la crueldad y corrió donde Labán y entró en ataque de ira y enfurecido le reclamó. Labán le explicó que era la tradición de su cultura y prometió entregar a Raquel después de la semana nupcial, a cambio de 7 años más de trabajo. Una semana después de casarse con Lea, Labán entregó a Raquel y Jacob durmió con Raquel y la amó más que a Lea. Jacob ahora tiene 2 esposas. A Raquel, a quien ama, por quien ha sido capaz de darlo todo y aún seguir dando mucho más. Tendrá que trabajar 7 años más para cumplir su promesa a su tío Labán. Pero a Lea dice la Biblia que Jacob no la ama. Y su frialdad, su indiferencia emocional inició esa semana nupcial. ¿Cómo Jacob habría esperado con ansias que terminara esa semana nupcial, al punto de olvidar que tenía una esposa llamada Lea? ¿Cuánto silencio, cuánto rechazo habrá mostrado Jacob hacia Lea en todo ese tiempo? ¿Cuánto enojo, cuánta frustración habrá guardado en su corazón contra Labán y contra Lea? Mis hermanos, Jacob tiene derecho. Sí, podemos decir que tiene derecho para estar enojado, para molestarse, pero Jacob no tiene derecho a despreciar, a rechazar, a ser indiferente, frío emocionalmente con Raquel. No tiene ese derecho. Jacob no estuvo dispuesto a aceptar la realidad de ser un hombre casado y con el deber de cuidar, amar y proteger. Por lo tanto, prefirió separarse de la realidad que le estaba tocando vivir. Y me dirás, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con mi familia, con mi hogar? ¿Qué tiene que ver con nosotros que somos cristianos? Sí, tiene que ver. ¿Saben? Porque aún en los hogares de cada uno de nosotros, en los hogares cristianos, puede generarse, establecerse tensiones, favoritismo, rechazo, indiferencia, desprecio. Y todo porque debe de haber habido un inicio para que se dieran estas reacciones. ¿Saben? Tal vez esposos, padres, hijos, estamos actuando como Jacob, con indiferencia, con frialdad, con desprecio hacia alguien de la familia.
Y puedes incluso justificar tus reacciones violentas o tu indiferencia porque te han herido, te han lastimado y ahora lo estás haciendo de la misma manera que lo hicieron contigo. Romanos, el capítulo 12, los versos 17, 18 y el verso 21 dice así: no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. Con el bien. Tal vez pudimos haber sido lastimados como Jacob, engañados, ¿verdad? Timados como Jacob. Pero eso no nos da derecho a que podamos reaccionar con violencia, con indiferencia, ¿verdad? Con esa frialdad emocional, con ese desprecio, con ese rechazo. No, no podemos hacer lo mismo. Pero también la frialdad y la indiferencia generan dolor. El verso 31 dice así: al ver el Señor que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Una vez más lo voy a leer. Al ver el Señor que Lea era menospreciada. Había favoritismo, había parcialidad, había indiferencia hacia Lea. Y todo aquello que daba Jacob le generaba dolor y sufrimiento a Lea. Lea naturalmente se sentía descuidada, no amada y no deseada. Lea se sentía culpable por ser parte del engaño junto a su padre. La vergüenza de haber hecho el ridículo ante toda la comunidad, ante toda la familia, era difícil de olvidar aquella noche de boda. Probablemente habría pasado mucho tiempo para que Jacob se pudiera acercar a Lea. Y cuando lo hizo, obviamente eran pocas las veces, tan pocas veces que Lea se sentía muy herida, muy herida. La poca atención que podía darle siempre sería por misericordia, por lástima, no por pasión por ella como esposa, no. Lea sentiría profundamente el favoritismo y la indiferencia de Jacob. Su hogar siempre estaría lleno de tensión por su dolor, por su pesar, por su herida. Ella siempre se sentía descuidada, no amada y no deseada. La indiferencia, la frialdad, el menosprecio, el favoritismo puede provocar severas rupturas dentro de la familia. Pienso en lo que sucede cuando un esposo o una esposa, por ejemplo, prefiere pasar más tiempo fuera de casa para así evitar pasar tiempo con su cónyuge. Pienso cuando un esposo o una esposa permanentemente está minimizando, juzgando, rechazando lo que hace su pareja. Pienso en un esposo o una esposa que prefiere el silencio y no desea comunicarse con su pareja. Pienso en un padre que evita dar afecto, atención, compañía a los hijos. Pienso en un padre que favorece a un hijo más que a otro. Pienso en un padre que favorece a un hijo más que a la esposa o que al esposo. En un hijo que favorece a un padre más que al otro. Un hijo que rechaza y se avergüenza de sus padres por la condición económica, por los rasgos étnicos, por el trabajo que tienen. La frialdad y la indiferencia, el menosprecio, el favoritismo hieren y causan un profundo dolor y sufrimiento y crean tensión y todo tipo de problemas entre los miembros de la familia. La única solución es lo que hizo Lea: volverse
a Dios, volverse a su Señor en oración y mantenerse fiel al Señor hasta que Él nos ayude. La tercera cosa que tenemos que tener en cuenta es, Dios conoce nuestro dolor y las atiende. Dios conoce tu sufrimiento y las atiende. Quiero que veamos algunos versos. El verso 32 de Génesis 29 dice así: y Lea concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo: el Señor ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará. Volvió a concebir y dio a luz un hijo. Entonces dijo: el Señor oyó que yo era menospreciada, así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo: esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado 3 hijos. Por eso le puso por nombre Leví. Todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo. Entonces dijo: esta vez alabaré al Señor. Por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Dios vio el dolor y pesar que Lea sufría. Dios cuidó de ella y predominó sobre toda circunstancia adversa para Lea. Todo indica que Lea volvió al Señor en busca de su ayuda y que pasó mucho tiempo en oración pidiéndole a Dios que la ayudara en su dolor, en su sufrimiento, pidiendo que Jacob pudiera amarla como ella la amaba, que Jacob dejara de ser indiferente y que ya no la desprecie. Seguramente esa era su oración. Y Dios fue respondiendo a su oración. Dios abrió su vientre y ella dio a luz 4 hijos, uno tras otro. ¿Saben? Lo primero que vemos aquí es que Lea dio a luz a Rubén. Y Rubén significa ved un hijo. Ved, de mirar. Ver un hijo. Lea dijo sobre el nacimiento del bebé: Jehová había visto su sufrimiento y suplió su necesidad. Ella podía agradar a Jacob dándole un hijo. Ciertamente, Jacob no sabemos si la amaría, pero sí se acercaría a Lea por el hijo. Y al parecer, Jacob sí le prestó más atención, al menos más de lo que le prestó antes, porque Lea dio a luz 3 hijos más, uno tras otro. Entonces eso quiere decir que sí le dio mayor atención. Éxodo 3 y verso 7 dice así, 3:7. Luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias. He visto muy bien la aflicción de mi pueblo, dice el Señor. Pero también el Salmo 121 dice así: elevo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que hizo Lea. Lea vio la ayuda, la provisión, vio su fortaleza de parte de nuestro Dios. Ella alzó su mirada a Dios y elevó su oración, manifestándole, expresándole su dolor y su sufrimiento. Y Dios comenzó a responder. Dios vio su sufrimiento y suplió su necesidad y le dio un hijo llamado Rubén. Pero también Lea dio a luz a Simeón. ¿Y Simeón qué significa? Significa oír, oír. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese nombre para ponerle Simeón?
porque ella había estado orando por el descuido y rechazo de Jacob. Ella permanentemente, como hace un momento mencionaba, estaba orando por el descuido, el rechazo, la indiferencia, la frialdad, el desprecio de Jacob hacia ella. Y Jehová oyó su oración. Miren lo que dice el Salmo 18, verso 6. Dice así: pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti, mi Dios, pedí ayuda y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos, a tus oídos. Lea, también podemos ver que dio a luz a Leví. Sí, ¿y Leví qué significa? Significa unido, unido. Ahora Lea se sentía segura de que su esposo se uniría a ella. Vaya, Lea ya había podido ver la provisión, la ayuda, el hijo que le había dado a Lea, ¿no? Como Dios había actuado en favor respondiendo a su oración de Lea, pero también como Dios pudo oír, ¿no? Su oración acerca de todo el desprecio, el rechazo y el descuido que ella sufría. Y cómo Dios puede responder ante la angustia, como dice el Salmo 18, verso 1, y cómo Dios puede oír a su clamor y Dios responder a su clamor. Pero ahora vemos que Dios le permite tener un tercer hijo, al cual le llama Leví, que significa unido. Ahora Lea se sentía segura de que su esposo se uniría a ella. 3 hijos. Pero, ¿saben? Lea estaba poniendo su mirada. Si bien es cierto, oraba, buscaba a Dios, buscaba la ayuda de Dios, pero también Lea estaba mirando, estaba concentrándose en su esposo, en poder recibir gracia, en poder recibir atención, en que él pueda cambiar en favor de Lea, dándole amor, dándole cuidado, dándole afecto. Pero quiero que veamos la cuarta cosa. Lea, Dios dio a luz a Judá, y Judá significa alabanza, alabanza. ¿Por qué ese nombre? Probablemente porque Jacob hubiera comenzado a amar a Lea y le hubiera prestado más atención que antes. Pero sin embargo no es así. Lea aprendió a no centrarse en su esposo, sino en Jehová. Es decir, ya Lea no estaba tratando de ganarse el amor de Jacob dando a luz hijos. En cambio, Lea tan solo estaba alabando a Dios por darle esos hijos. Ya Lea no estaba centrada en su problema, estaba centrada en su Señor, en su Dios. Sencillamente Lea estaba alabando a Dios por quien Él era para Lea y por lo que por lo que Dios había hecho por Lea. El Salmo 145, versos del 1 al 5, dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré. Por siempre y siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Todas las generaciones celebrarán tus obras y darán a conocer tus grandes proezas. Hablarán de tu gloria y majestad, y yo proclamaré tus hechos maravillosos. Saben, el salmista está alabando a su Señor, a su Dios, como Lea también lo hacía. Lea conocía la salvación de Dios y al parecer era una mujer que confiaba en que Dios la fortalecía día a día en medio de los problemas, en medio de los sufrimientos de su vida.
Lea era una mujer que oraba y oraba mucho para que Dios la ayudara y cuidara de ella y de sus hijos. Lea era una mujer que nunca se rindió en la oración y en la esperanza, pero que se mantenía al tanto de que Dios oyera y respondiera sus oraciones. Lea era una mujer que aprendió a centrarse en Dios en vez de ella misma, en vez de centrarse en Jacob. Ella ahora se centra en Dios y lo alaba, lo adora, lo exalta. Saben, la situación de Lea fue muy mala, la cual Dios no la cambió completamente, pero Dios sí cambió a Lea. Dios le dio gracia para vivir en una situación menos perfecta, tal vez. Dios multiplicó su gozo a través de los hijos que Dios le daba. Dios le dio hijos que se convertirían en los padres de las más grandes tribus judías. Leví fue el padre de los sacerdotes. Sí, Judá fue el padre de la tribu a través de la cual vino el Mesías. ¿Cómo no alabar a nuestro Dios? ¿Cómo no Lea en medio de su dolor, de su sufrimiento, en medio de la indiferencia, en medio del desprecio, de la frialdad, de todo lo que podía haber estado experimentando a través de su esposo Jacob? En medio de ella le aprendió a alabar a Dios, le aprendió a centrarse en Dios, le aprendió a depositar todas sus cargas, toda su angustia delante de Dios, porque entendió que Él tiene cuidado de ella. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra. Buenas noches.